el filósofo. Y no es porque le haya faltado vida, sino porque ya no tenía nada que decir. Él mismo llegó a un callejón sin salida y es hacia allá nos llevan las buenas filosofías. ¿Por qué? Bueno, pues de qué habla en el sofista es también un diálogo interesantísimo, pero el tema principal es la pregunta, ¿quién es el verdadero filósofo? Si es el extranjero, este sofista, llegado a Atenas desde lejos, o es Sócrates. Sócrates es la figura por excelencia del filósofo. ¿Quién es el verdadero filósofo, el sofista o Sócrates? Y a lo largo, en el desarrollo del diálogo, llega un punto en el cual, a base de argumentaciones, Platón llega a decir, llega a sugerir, por lo menos la indiscernibilidad, que es imposible discernir quién es el filósofo, si el sofista o Sócrates. Pero no solamente llega a ese punto de indiscernibilidad, sino que llega incluso a sugerir que el verdadero filósofo es el sofista. Y entonces pues se termina el diálogo, así se termina el diálogo. El tercer diálogo que tenía proyectado escribir era el filósofo. ¿Qué hubiese escrito en el filósofo? Que el verdadero filósofo es Sócrates, y entonces pues tendría que haber quemado el sofista. ¿Para qué escribe el sofista si luego va de todas maneras a confirmar que el verdadero filósofo es lo que él ya había dicho desde el principio, el ser imantado, aquel pensante, aquel ser pensante, aquella alma racional que va hasta sus últimas consecuencias, olvidándose incluso de su cuerpo? Si hubiese escrito eso, si hubiese dicho que el filósofo era Sócrates, el sofista no tendría ninguna razón de estar en la obra de Platón. Y si hubiese dicho en el libro en el diálogo del filósofo, que el verdadero filósofo era el sofista, ya sabemos las consecuencias. Se hubiera caído toda su filosofía, y la filosofía de Platón sería el sofista. Y cuando mucho el Timeo, el banquete y el Fedro, donde ya está coqueteando con esa posibilidad. Entonces llegó ese punto en el cual Platón ya no tenía nada que escribir, pero el propio Platón dice: la verdadera filosofía está en lo que no escribí. Y eso es muy sugerente, pues no escribió el filósofo, y entonces nos deja ahí abierto. Y esto conecta inmediatamente con Giordano Bruno. Esta posibilidad que se está abriendo, yo lo decía hace una semana, en los cursos de metafísica pareciera que la única posibilidad para formarnos como filósofos en la disciplina de la metafísica, pareciera que la única vía es estudiar la metafísica de Aristóteles. Y ya sabemos metafísica porque ya leímos los 14 libros de la metafísica de Aristóteles, y si tenemos suerte ya comprendimos los problemas que está planteando. Pero resulta que en la metafísica de Aristóteles hay un libro, el libro primero, que es una historia de la filosofía, que Aristóteles por primera vez en toda la historia del pensamiento filosófico, es por primera vez que plantea que recupera todo lo ya dicho anteriormente. Pero allí, en ese primer libro de la metafísica, cuando Aristóteles recupera a los antecesores, ahí hay una interpretación. Y en el caso específico del Timeo de Platón, Aristóteles no está comprendiendo el Timeo, no comprende el Timeo de Platón. Hay una cuestión del tiempo que está tratada en el Timeo, que Aristóteles aprende su propia filosofía. Si Aristóteles no hubiese hecho una filosofía que aunque tiene muchos rasgos platónicos, pero que tiene un estilo propio, que tiene una propuesta, que tiene presupuestos propios, pues no habría como tal filosofía de Aristóteles, sino que Aristóteles pues sería un lector de Platón y ya se acabó hasta ahí.
Entonces, bueno, Aristóteles ya tiene sus propios intereses, su propio trazado de ideas, y entonces lee desde esa perspectiva a los anteriores. Vamos a utilizar un verbo aberrante, que no existe, pero lo vamos a inventar ahorita. Aristóteles aristoteliza a a todos los antecesores, los lee desde la perspectiva de Aristóteles. Entonces, pues ahí la comprensión que él tiene del Timeo de Platón no es pertinente, no está leyendo lo que está planteando en Platón. Bueno, aquí hago un alto rápido. Se va comprendiendo, chicos, lo que puse anoche ayer por la tarde en plataforma, pues tratando de acercarnos de la manera más cercana, es decir, leyendo directamente a Platón, y poniendo en la medida de lo posible algunos conceptos decisivos, poniéndolos allí en griego, para que ustedes, y también refiriendo en qué punto del diálogo ustedes pueden ampliar esa información que yo les estoy proporcionando, y que, como siempre digo, desde que uno hace un programa, se es necesariamente arbitrario. A uno la institución le pide el programa y te sientas rodeado de libros y dices, ¿ahora qué? ¿Ahora por dónde? ¿Cómo planteo el curso? Y eliges autor y eliges textos, y pues son actos arbitrarios de los que uno no puede escapar. Lo mismo ocurre con las clases. Uno está eh, leyendo y, bueno, yo creo que esto es interesante para compartirlo con los alumnos, pero sigue siendo arbitrario. Y bueno, tratando de curar un poquito esa arbitrariedad, pues es poniendo las fuentes. Vayan ustedes mismos, les gusta Platón, les gusta el Timeo, allí está. En tal parte del Timeo está tratando de esto y esto y esto, en tal otra parte está tratando de esto otro. Todo esto es para intentando que la arbitrariedad no sea no sea tan profunda, y pues también buscando una cierta objetividad. Y es una invitación a que ustedes mismos vayan a sus fuentes. Yo lo digo siempre, el profesor pues no hace más que compartir la experiencia, el camino recorrido, las lecturas que ya tenemos. A mí me hubiese encantado que cuando me estaba formando me hubieran dicho, oye, ve a tal texto y ahí te interesa esto, ve a tal texto. Pero pues uno tiene que ir por su propia cuenta y equivocándose y empleando muchísimas horas de lectura para ver dónde está aquello que te interesa. Yo procuro hacerlo con ustedes, aquello que me hubiese gustado que me hubieran dado de, mira, en tal parte en Platón dice esto, porque no nos alcanza la vida para leer todo lo que hay de filosofía, bueno, todo lo que hay de un solo pensador, no nos alcanza la vida. Y de lo que se trata es obviamente de que pues ustedes ya se vayan formando, diría Bachelard, se vayan formando con este espíritu científico, con este carácter de investigador, porque lo que terminamos siendo los filósofos, si bien nos va, eh, es pues como ustedes ven, siendo profesores, pero en el mejor de los casos siendo investigadores, es decir, proponiendo nuevas rutas de conocimiento, siempre atentos a aquello de donde se está partiendo, siempre respetuosos de los autores, pero proponiendo otras vías de conocimiento. Por eso estas mezclas de Giordano Bruno, leerlo junto al problema de la substancia en Aristóteles, y la substancia implica la materia, y luego yéndonos al Timeo, donde está ese primer esbozo de la palabra materia, del concepto materia, y a este Corá, y luego dando ese salto hasta Derrida. Derrida es contemporáneo, murió hace 16 años, Derrida muere en 2004. Y bueno, son otras rutas para conocer, para incorporar nuevos saberes filosóficos. ¿Tienen algo que comentar hasta aquí?
Bueno, el silencio, como decía Platón, es sumamente elocuente y bueno, también lo dice el músico John Cage, ¿no? Cage dice que el silencio no es lo opuesto de la música, sino que Yo el tengo silencio... una duda. Sí, sí, por favor. Se podría decir que, bueno, aunque pareciera ser que Aristóteles es quien creó la metafísica, realmente los temas metafísicos ya se estaban tratando desde antes. Claro. Y no sé, todavía tengo como algunas cuestiones, algunas dudas respecto a cuál es, en qué momento se delimita qué es metafísica y qué no. O sea, en qué Sí, momento ya no estamos hablando de metafísica, sino de otras ramas de la filosofía. Pero supongo que es algo que iremos tratando a lo largo del curso. sí, dime tu nombre, por favor. Fernando. Gracias, Fernando. Sí, miren, esa es una delimitación bien complicada y de hecho, pues, si en nuestra formación filosófica tenemos metafísica y tenemos ontología, quiere decir que hay una diferencia. Por lo menos esa aparente indistinción entre metafísica y ontología, desde luego, si hablamos de metafísica y epistemología, como que las diferencias son más evidentes. O si hablamos de metafísica y ética, pareciera que también son más evidentes, o metafísica y filosofía de la historia, pero en cambio, metafísica y ontología son las que parece que no tienen distinción. Y sí, yo menciono a Aristóteles porque es el primer texto que en tanto que tal aparece con el nombre de metafísica. Ya estaban los temas metafísicos, pero no había un texto que se llamara metafísica. Pero además recordar que ni siquiera Aristóteles acuñó ese nombre él, es más, él no escribió la obra, son sus apuntes, son sus clases. Él no acuñó la obra, no dijo, voy a escribir un libro que se llame metafísica. Y entonces, eureka, ya me inventé una nueva disciplina filosófica que no es cualquier cosa, sino que viene a ser la columna vertebral de la filosofía. Entonces no está en Aristóteles, sabemos que está en Andrónico de Rodas, que es él quien organiza los escritos de Aristóteles de la manera en que él considera que es correcto, y le pone el nombre de metafísica, ¿no? Porque trata de estos asuntos de debe haber algo que es metafísica, debe haber una realidad más allá de lo meramente físico. Entonces, por eso es que Aristóteles, y yo, pues, perdón que lo mencione, pero es que, por ejemplo, yo doy clases en La Salle y durante unos 8 años estuve dando metafísica, y ahí hay que dar la metafísica de Aristóteles. No hay más, o sea, no hay más metafísica que Aristóteles, pero claro, pues con las trampitas de que uno tiene libertad de cátedra, pues yo daba metafísica de Aristóteles, pero pues también daba otras cosas, ¿no? Además, allá son 48 sesiones al semestre, son 3 veces por semana las clases allá en La Salle. Y bueno, lo que me contaron los alumnos es que antes de que yo empezara a dar metafísica, yo cuando me invitaron a dar clases en la licenciatura en filosofía en La Salle, pues entré directamente a dar metafísica. No había ontología, yo hice el programa de ontología para La Salle, pero me decían los alumnos que antes de mí, los profesores que habían tenido, así les pedían que se memorizaran la metafísica de Aristóteles. Y bueno, pues yo llegué con una pedagogía finlandesa que no tienen que memorizarse nada, que la filosofía puede ser muy lúdica, que el hecho de que sea solemne no te tiene la filosofía es muy exigente como para que encima nos volvamos todos ácidos, ¿no? Entonces, hay esta cuestión de que pareciera que toda la metafísica es Aristóteles, sobre todo en una escuela cristiana. La Salle es una escuela, es un humanismo cristiano, donde de Aristóteles dan el salto a
a Tomás de Aquino, y entonces lo que más se daba era Aristóteles y Tomás de Aquino. Ah, pero llega Sonia y de pronto pues yo ya les doy Derrida, Blanchot, Bachelard, Deleuze, Foucault, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la primera pregunta, Fernando, que efectivamente los problemas metafísicos, bueno, pues están la pregunta propiamente filosófica, que es en Tales de Mileto, según lo registra la historia de la filosofía, es metafísica. ¿De qué están hechas todas las cosas? Que la respuesta que dé Tales de Mileto, que dice que es el agua, da una respuesta física para una pregunta metafísica. Hay metafísica desde Tales de Mileto y antes, pero menciono a Tales porque es el que se toma como primer pensador en sentido filosófico. Hay metafísica, siempre la ha habido, nada más porque aparece ese texto que se llama Metafísica, ¿no? Que no hay ningún otro texto. Ay, bueno, el texto que ya sabemos de metafísica es el único que se llama metafísica. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, Introducción a la Metafísica de Heidegger, Introducción a la Metafísica de Bergson, Estudios Metafísicos, Diálogos Metafísicos, en el caso de Giordano Bruno, pero este es el único texto que se llama Metafísica, el de Aristóteles. Entonces, a veces se cree que solamente eso es metafísica y que si abordamos a otros autores ya no estamos haciendo metafísica. Y no, desde luego que ahorita Deleuze, por ejemplo, hace metafísica en su lógica del sentido, plantea esa superficie metafísica, y Deleuze escribe su lógica del sentido en 1968, y está haciendo metafísica. Bergson, todo lo que hace Bergson a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es metafísica. ¿Por qué? Porque para Bergson la filosofía es metafísica o no es filosofía. Entonces se puede hacer metafísica prácticamente con todos los autores si uno sabe encontrar esa dimensión metafísica. Ahora, la distinción en la metafísica de Aristóteles, Aristóteles mismo, bueno, así dice, bueno, la metafísica o este saber metafísica, este saber que va más allá de la ciencia puramente física, tiene 3 vertientes, y esas 3 vertientes son ontología, teología y gnoseología. Serían las 3 vertientes de la metafísica, de tal manera que desde el pensamiento de Aristóteles puede decirse que la ontología, la teología y la gnoseología, la epistemología, tienen sus raíces en la metafísica, y que por lo tanto se puede hablar de ontología metafísica o de metafísica ontológica. Se puede hablar de metafísica ontológica. ¿En qué momento se habla de metafísica ontológica? Es lo que ya nosotros conocemos como simplemente como ontología. La metafísica ontológica es la que se plantea la pregunta por los seres concretos. Y aquí la diferencia, Fernando, está en que la metafísica se pregunta por las causas, por los principios últimos, lo que ahora en las filosofías contemporáneas podemos decir por las condiciones. Ya desde Kant se pregunta por la condición, y Kant lo resuelve con sus presupuestos a priori. Entonces, la metafísica, bien comprendida, es la que se pregunta por la causa, por el principio último. Por eso ya en sesiones anteriores hemos hablado de estas causas y de estos principios últimos. El tema, el objeto de la metafísica es preguntarse por la causa última de los seres. Y la ontología se pregunta por los seres concretos.
Dicho de otra manera, la metafísica se pregunta por las causas y los principios últimos, y la ontología se ocupa por el principio de individuación, cuando la individuación ya acontece, por las individuaciones. La ontología se ocupa de los seres, la metafísica se ocupa del ser de todas las cosas. ¿Cuál es el ser de todas las cosas? ¿Cuál es el principio de todos los seres? Pero esta distinción tiende a perderse. Si bien se conservan los términos de metafísica y ontología, la metafísica, por cierto, desde Nietzsche, desde el siglo XIX, pues está muy castigada, está mal vista, digamos. Se habla incluso de pensamiento post-metafísico. Se habla incluso de la muerte de la metafísica que habría acontecido con ese concepto, esa noción nietzscheana de la muerte de Dios. Dios sería la metafísica. Desde luego no tiene que ver con las creencias religiosas, no tiene que ver con una postura religiosa, eso ahí se queda. Si alguno de ustedes es creyente, eso es intocable. Pues ahora sí lo decimos con María Zambrano, eso es sagrado, o con Simone Weil, eso es sagrado. Eso no se toca, sino que la muerte de Dios, como la pronuncia Nietzsche, que además lo hace en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia, y lo pone, además, esto es sintomático, en boca de un loco que va al mediodía, que es como Diógenes de Antístenes, que va al mediodía con un hábito, cubriéndose casi todo el rostro, y al mediodía con una linterna en la mano, y que va a la plaza pública a anunciar la muerte de Dios. Dios ha muerto, y nosotros le hemos matado, ¿no? Entonces, que el hecho de que lo ponga en la ciencia nueva, que es la Gaia Ciencia, y lo ponga en boca de un loco, y lo ponga este loco corriendo, encapuchado y con una linterna en la mano, cuando que el sol está en su máximo esplendor, pues le da todo ese carácter, digamos, de falsificador, toda esa potencia de lo falso que es tan lúdica en Nietzsche. Y entonces la metafísica, en tanto que tal, está muy desprestigiada, por así decir. Hay muchos detractores de la metafísica. Y yo pues tengo la fortuna de que, aunque mi especialidad en el doctorado y mis trabajos de postdoctorado no son en la disciplina metafísica, porque mi especialidad es estética, pues a mí, yo tengo la impresión de que casi nadie quiere dar metafísica, y pues la novatada es que te mandan a dar metafísica. Y bueno, pues a mí tuve la fortuna de sustituir a un gran profesor ahí en nuestra facultad, que se fue de sabático, y que al doctor Ignacio Palencia, que daba metafísica, y pues en la novatada, pues vas a dar metafísica. Yo estuve a punto de renunciar, decía, no, por favor, porque yo decía, que me pidan lo que sea menos dar Platón y Aristóteles. Pues que me ponen a dar Platón y Aristóteles. Y yo no tenía más opciones más que renunciar. La llorada fue gratis, eso sí, lloré, esto sí, eso no estaba a discusión. Era renunciar o sentarme seriamente a estudiar a fondo a estos dos filósofos. Opté por lo segundo, y tengo años dando metafísica, años, y ahora estoy agradecidísima, porque cuando uno comprende los problemas metafísicos, las demás disciplinas filosóficas se esclarecen, le das profundidad, las abordas desde la metafísica. Ahora agradezco enormemente aquello que lloré. Yo nunca lloro más de media hora, no me permito llorar más, porque nada vale la pena que uno llore tanto. Lloré mi media hora, y luego, ¿qué hago? ¿Renuncio o me pongo a estudiar? Luego me invitaron a Tlaxcala. Allá estuve más de 2 años, estuve 2 años y medio en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ándale, para dar metafísica. Dije, bueno, ya tengo un año dándolo en la UNAM, pues ya no lloré.
Luego me invitan en La Salle a dar metafísica. Dije, ay, bueno, a mí me ven cara de metafísica, no puede ser, o sea, qué cosa tan extraña. Bueno, pero ahora lo agradezco, ahora soy sumamente feliz que sin haber sido mi especialidad, mi especialización académica, pues ya con los años me he especializado, por así decir, porque pues me la vivo dando metafísica. Y bueno, entonces regreso con la pregunta de Fernando. La metafísica está desprestigiada por muchos filósofos, no es mi caso, no solamente porque doy metafísica, pero a mí me parece que sí la metafísica sigue siendo la columna vertebral de la filosofía y que se puede hacer metafísica con todos los filósofos. Hay que buscar dónde está esa dimensión metafísica en el pensamiento de cada uno de los filósofos. Y, pues no, esas nociones de post-metafísica me parecen ociosas, que son, tienen un sentido cronológico, como se habla de la post, ¿verdad? En sociología, que ya algunos profesores lo están utilizando en filosofía, pero que, bueno, están acuñadas en el ámbito de la sociología, y que pues tampoco dice mucho eso de la post-verdad. Es mucho más enriquecedor cuestionar la verdad, las verdades, saber que no tienen, o plantearse los argumentos de que no tienen una realidad a ultranza, sino que las verdades se construyen y que en tanto que se construyen tienen un carácter histórico, es decir, que están condenadas a desaparecer en algún momento y a ser sustituidas por otras verdades. Bueno, y esa distinción se ha perdido. Un Heidegger, por ejemplo, un enorme pensador del siglo XX, la verdad, él tiene un texto, tiene el texto de Introducción a la Metafísica y tiene pues problemas metafísicos con Kant, pero él empieza a utilizar de manera indiscriminada la palabra metafísica y la palabra ontología. Y esto es correcto, no hay nada digamos, de reprochable en estos usos, porque finalmente la ontología pues se pregunta por el ser, por los seres, y una pregunta bien planteada por los seres concretos nos llevan inmediatamente a la dimensión metafísica. ¿Qué es lo que hace posible a los seres concretos? ¿Cuál es la condición de ser de los seres concretos? ¿Cuál es el principio último, la causa última de los seres concretos? Y entonces vemos que no hay nada de reprochable en el caso de Heidegger o de todos aquellos filósofos quienes utilizan de manera indiscriminada la palabra metafísica y la palabra filosofía. Y pues ahí se queda, es un debate que ahí está, Fernando. No creas que alguien lo tiene perfectamente claro. Para tener perfectamente clara la distinción de qué es metafísica y qué es ontología, tenemos que ser aristotélicos. Y esto quiere decir que tenemos que pensar obedeciendo al principio de no contradicción. Es decir, a una lógica de oposición que me diga que metafísica es esto y ontología es esto y que no puede ser metafísica y ontología a la vez. Y pues no, ya no podemos, bueno, hay algunos que todavía piensan en esos términos, pero esos algunos que piensan en esos términos suelen estar en el campo de la lógica analítica, ¿no? Porque solamente el principio de no contradicción, ya hemos dicho que el propio Aristóteles, cuando habla de los significados del ser, son 4 principales significados del ser: el ser contingente, el ser por sí mismo, el ser de lo verdadero y lo falso, que es el ser lógico, y el ser compuesto, el dilemórfico. Esos son los 4 significados de ser que da Aristóteles. Y esto me gusta siempre enfatizarlo, justamente por este tipo de asuntos. ¿Dónde coloca Aristóteles el problema de lo verdadero y lo falso? En la lógica, en el ser lógico. Por lo tanto, solamente siendo sumamente lógicos, podemos distinguir clara y nítidamente, diría Descartes, qué es metafísica y qué es ontología. Pero están ahí pues confundiéndose constantemente, confundiéndose en un sentido filosófico.
en un sentido fuerte, no en un sentido coloquial. Una confusión en sentido fuerte, en sentido filosófico, es una complicatio, una complicación. Están complicados, están implicados entre sí metafísica y ontología. Entonces, Fernando, me temo que no te respondí, pero pues así está, ese es el estado de No, las sí, cosas. agradezco mucho que se haya tomado el tiempo. No, yo Sí, encantada. de hecho sí me quedó mucho más claro. Sí, era como que algo que necesitaba que ahondara un poco más. Y Bueno, pues nada, le agradezco. no, pues gracias a ti, Fernando. Yo agradezco sus intervenciones, porque pues si no, pues yo me sigo y me encanta escucharlos. Por favor, no duden en plantear sus preguntas. Para esto son estas reuniones. Em, como también siempre les digo, tratar de sacarle lo mejor a este medio por el que estamos. Ayer que fue el Día Internacional de la Filosofía, fui invitada a ser comentadora de una mesa, que bueno, fue en La Salle, pero pues eran puros compañeros de la UNAM. Eh, y entonces de pronto me sentí muy cómoda porque aquí en la pantalla pues nos estábamos viendo a los ojos con los interlocutores, los exponentes de la mesa de la cual fui comentadora. Podía verlos directamente y de verdad me sentía como si estuviésemos en una misma sala, escuchándolos, viéndolos y todas esas cuestiones. Entonces, por favor, todas las preguntas, yo estaré encantada y en la medida de mis lecturas y de mi experiencia filosófica, la disposición ya la tengo siempre y el gusto. Siempre vengo con todo el gusto del mundo. Siempre estoy donde estoy. Estoy en un aquí y ahora. Estoy en en el ik et nunc de la existencia. Estoy siempre aquí con ustedes, aquí y ahora. Entonces, me encanta escuchar. ¿Alguien quiere comentar algo más? Porque se nos está terminando el tiempo de nuestra clase.